Vamos a recordar la definición de derivada para función de una variable real. Decimos que f es derivable en el punto x0 si podemos escribir f de x como f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más r de x0. Donde r de x0 dividido x menos x0 tiende a 0 cuando x tiende a x0. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que podemos aproximar f de x como la función lineal f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más un resto que tiende rápidamente a 0 cuando x tiende a x0. Es decir, que cerca de x0, cuando x está en un entorno de x0, la función f, que está graficada acá en azul, se parece mucho a la recta que está en verde, porque fíjense que esto es la ecuación de la recta. Esta parte de acá, f de x0 más f' en x0 por x menos x0, en el punto x0 vale f de x0, es lineal y tiene pendiente f' de x0, o sea que es exactamente, el gráfico es exactamente esta recta. Por eso que decimos que la derivada es una aproximación lineal de la función f, porque localmente, o sea alrededor de x0, la función lineal se parece, a menos de un pequeño error, a la función lineal. La función lineal y la función f se parecen. Obviamente esto es cerca de x0, lejos, vean que hay una diferencia muy grande entre las dos funciones. Pero bueno, existe un entorno, o sea, si x está suficientemente cerca de x0, puedo escribir esto. Y el error es chico, digamos, tan chico como uno quiere. Esta noción es la que se generaliza a dimensiones más grandes, o sea, lo mismo podemos decir para una función f que está definida ahora en un abierto de Rn y va Rn. Y lo mismo, o sea, f es diferenciable en x0 si podemos escribir f de x como f en x0 más el diferencial en x0 de f aplicado al vector x menos x0. Aquí el diferencial en x0 de f es una transformación lineal, si le aplicamos este vector, más un r de x0, y lo que sucede es que r de x0 tiende a 0 dividido la norma de x menos x0 cuando x tiende a x0. Entonces nuevamente podemos aproximar la función f cerca de x0 por una transformación lineal. ¿Está bien? Afín, digamos, una transformación lineal más una constante. Fíjense que de nuevo lo mismo, si nos olvidamos del resto, la transformación lineal, si la evaluamos en x0, nos queda en 0, vale 0 y nos queda f de x0. Entonces, tenemos también una aproximación lineal de la función f, que es el diferencial en x0 de f, o sea, aproximamos f por una transformación lineal en un entorno del punto x0. Siempre que esto exista, es decir, que f sea diferenciable en el punto x0. Entonces, lo que es razonable acá es preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo tengo la ecuación, entonces, x punto igual f de x, donde f es una función de Rn en Rn. Tenemos la ecuación diferencial, x punto igual f de x en 0 igual x0, y la podemos comparar con esta otra. X punto igual el diferencial en x0 de f, aplicado a x, con condición inicial también x0. O sea, ¿qué pasa si comparamos las dos ecuaciones diferenciales, x punto igual f de x, con x punto igual al diferencial en x0 de f? Fíjense qué ventaja tenemos acá. Esto es una transformación lineal, es una ecuación de la forma x punto igual a por x, que las estudiamos exhaustivamente, sabemos todo de esta ecuación diferencial x punto igual a por x. De hecho, la solución es e a la ta por x0.
Entonces, si pudiéramos encontrar alguna relación, de alguna manera comparar estos dos sistemas, o mejor dicho, obtener información de este sistema a partir de este que es conocido, sería buenísimo. De hecho, ese es el contenido del teorema de Hartmann-Grobman o el teorema de linealización que lo voy a anunciar ahora. El teorema de Hartmann-Grobman justamente dice en qué condiciones el sistema lineal nos da información sobre el sistema que queremos estudiar. Si tenemos un punto de equilibrio del sistema x punto igual f de x, x0 igual x0, que es el sistema que estamos estudiando, con una función de clase C1, y supongamos que la parte real de los valores propios del diferencial en x0 de f es distinta de 0. O sea, no tiene valores propios con parte real nula. Entonces, lo que sucede es esto. Si uno mira el punto de equilibrio x0 y lo que pasa alrededor en un entorno U, miramos el flujo phi t de x, o sea, la solución que en 0 vale x en tiempo t, son las líneas de flujo que están dibujadas acá, lo podemos llevar por un homeomorfismo al flujo lineal e a la ta por x, donde a quién es, a es el diferencial en x0 de f. Fíjense que este es el flujo de la ecuación diferencial x punto igual diferencial en x0 de f en x. ¿Tá? Entonces, con esta condición sobre los valores propios, existe un entorno de x0, u, y un homeomorfismo h, o sea, una función continua, biyectiva y con inversa continua, que va de ese entorno u sobre su imagen, h de u, que va a ser un entorno de 0 aquí, porque lleva h de x0 en 0, o sea, lleva el punto de equilibrio de la ecuación que estamos considerando en el punto de equilibrio de la ecuación lineal, y que verifica lo siguiente. Fíjense que hacer phi sub t compuesta h es lo mismo que hacer h y después e a la t por a. Es decir, que lleva soluciones de una ecuación diferencial en soluciones de la otra. Fíjense que phi t de x son las soluciones de esta ecuación diferencial. Y e a la t a x son las soluciones de la ecuación diferencial x punto igual a por x. Con x en 0 igual a x0. Entonces, en estas condiciones, que no haya valores propios con parte real nula, tenemos lo que se llama una conjugación local entre ambos flujos, el flujo lineal, que es e a la t a x, y el flujo de la ecuación diferencial phi t de x. Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque nosotros ya tenemos estudiadas las ecuaciones lineales. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, si el punto x0 es un punto de equilibrio estable, bueno, simplemente tenemos que mirar qué es lo que pasa con la ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque la estabilidad es un concepto que es invariante por conjugación. ¿Está bien? Porque, imaginen, si tenemos como acá que este punto es estable, es decir, que si empiezo con condiciones cercanas siempre me mantengo cerca, esto va a pasar también para la ecuación original, porque la función esta es continua, entonces si empiezo con condiciones cercanas acá, lo mando para acá, siempre se mantienen cerca, entonces por continuidad siempre se mantienen cerca. Y lo mismo con la estabilidad sintótica, si las soluciones tienden aquí al punto de equilibrio, también lo van a hacer aquí, por ser la función h continua, los límites pasan a través de las funciones continuas. Entonces, esto es exactamente lo que pasa. Los flujos los podemos llevar uno en el otro por un homeomorfismo, es esta ecuación de acá. Y por lo tanto la estabilidad o la estabilidad asintótica o la inestabilidad del punto de equilibrio se traducen a la estabilidad o inestabilidad de los puntos de equilibrio de la ecuación lineal. Bueno, y ahí tienen que recordar simplemente los resultados para transformaciones lineales, que con parte real estrictamente negativa
los puntos de equilibrio son asintóticamente estables, y si hay un valor propio que tiene parte real positiva, el punto de equilibrio es inestable. Entonces, como pasa para la lineal, vía el teorema de Hartmann-Kronemann, pasa para la ecuación original que estamos utilizando. Entonces, en la práctica, ¿cómo se utiliza esto? Uno quiere estudiar el punto de equilibrio de esta ecuación. Bueno, le calcula el diferencial a f, que es la matriz jacobiana, la matriz que tiene las derivadas parciales de la función f, y estudia el sistema lineal, siempre y cuando estemos en las hipótesis, ¿verdad? Y bueno, las conclusiones que saca para el sistema lineal son las mismas que para el sistema original alrededor del punto de equilibrio.